Y bueno, pues bienvenido a todo el pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, todos los cristianos hispanos. Estamos transmitiendo aquí en Casa del Rey, Coacalco, Estado de México, un servidor, Jorge Espinosa, y aquí presente la hermosa Iglesia del Señor Jesucristo. Te invitamos a que veas la transmisión, la subimos a la página de Casa del Rey, Coacalco, Estado de México. La puedes compartir, la puedes ver para que Dios también te hable y que sea de grande bendición para tu vida y para alguien que tú sabes que necesita la palabra del Señor. Y bueno, ya estamos listos para la palabra. El día de hoy, de esta mañana, el título de la conferencia se llama El compromiso de honrar a Dios. El compromiso de honrar a Dios. Todos tenemos, como hijos de Dios, tenemos ese gran compromiso. Tenemos que honrar a Dios. Eso es algo inevitable. Eso es algo que tiene que ser sí o sí. Dios no necesita ser honrado, alabado, adorado. Él debe ser alabado, honrado y alabado. Porque tú y yo, si nosotros no lo honramos, hay alguien que sí lo va a hacer. Porque a Él es necesario honrarlo y alabarlo. Él, aunque tú y yo no lo alabemos ni lo honremos, Él siempre va a seguir siendo Dios y siempre va a haber alguien o la misma naturaleza que lo va a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que honrar a Dios es un privilegio. ¡Wow! Fíjate bien esto. Honrar a Dios es un privilegio. Y el que tiene ese privilegio, ¡wow!, ya la hizo en la vida. Ya la hizo aquí terrenalmente y obviamente ya la hizo en los cielos. Entonces es bien importante que tú y yo hoy conozcamos qué es honrar y cómo puedo honrar a Dios, ¿verdad? Porque tenemos que practicarlo y tenemos que hacerlo. Es necesario honrar a Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros. ¿Sí me explico? Dios es Dios y nosotros somos nosotros, ¿verdad? Así es de simple y así es de sencillo esto. Entonces vamos a platicar un poco de este tema y también ¿cuál es lo primero que debemos de saber? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Recuerda que tú y yo conocemos a un Dios vivo. No es ese Dios que en la tradición nos dijeron, ahí está, y cuando quieras ir a verlo, ahí va a estar. No es ese Dios que cuando solamente lo necesito, lo buscaba. No es ese Dios que en un momento de mi debilidad yo trataba de buscarlo y encontrarlo. Ese no es el Dios de verdad. El Dios de verdad es un Dios vivo, es una persona como tú y yo. Es un Dios trino, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Quiere decir que nuestra relación es personal con Dios, ¿sí? Y tú cuando tienes una relación personal con Dios, o cuando tienes una relación personal con alguien, y si lo vas a hacer tu amigo, no le vas a decir mañana te hablo y mañana ya no te quiero hablar, porque entonces no va a ser tu amigo, ¿cierto? Y así sucede con Dios. Dios es un Dios vivo, Dios es una persona con la cual tienes que tener una relación todos los días. Porque de otra manera entonces Dios no va a ser tu Dios, ni tú vas a ser su hijo, porque si a veces le hablo y a veces no le hablo, quiere decir que soy voluble y eso no funciona delante de Dios. Entonces lo primero que tú y yo tenemos que tener presente es que tienes una relación personal con un Dios vivo, ¡wow!, con un Dios que es Dios y como tal tenemos que fijar esa postura de que Él es Dios y yo soy su hijo, yo soy su creación, yo soy un ser humano que Él me ha creado. Y por tanto no debo de descuidar esa relación, debo de saber cómo va a ser mi relación con Dios y yo cómo me tengo que comportar. Por eso estudiamos la palabra, por eso conocemos a Dios, para saber cómo me debo de comportar como su hijo, ¿verdad? Y ahora nos toca el tema de la honra, ¿verdad? En el Salmos 22, 23, dice la palabra: los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Dice, los que le temen, te lo voy a poner con otra palabra, los que le honran al Señor, alábenle, descendencia toda de Jacob, o sea, iglesia de Cristo, alabe al Señor, ¿verdad? Glorifíquenle, honrenle, descendencia de todo el pueblo de Israel. ¡Wow!
Es un mandamiento, no es una opción. Aquí está hablando como un mandato, imperativamente. Tú eres un hijo de Dios, alábale, hónrale, glorifícale. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Él es Dios, yo soy su hijo. ¡Wow! Y esto yo lo tengo que tener como un precepto en mi corazón. Y no, esto me obliga a no tener una relación nada más cuando yo necesite a un Dios. No. Desde todos los días, alabarle, honrarle y glorificarle. Por tanto, mi relación con Dios debe ser cuidadosa, guardando la línea entre un padre y un hijo. ¿Verdad? Los que tuvimos la oportunidad de tener un padre terrenal, o sabemos cómo la relación, por lo menos de antes, no la de ahora, porque la de ahora ya está desvirtuada, pero cómo eran los papás de antes. Un respeto hacia los padres, ¿verdad? Y los hijos respetando siempre a los padres, ¿verdad? Y si no guardamos esa línea, todo se descompone. Por eso ahora los hijos no obedecen a los padres y los padres no tienen la autoridad. Entonces esto es un verdadero relajo. La sociedad no funciona así. Está tergiversado, está torcido ahora la relación entre un padre y un hijo, ¿verdad? Pero la verdadera relación es que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, que tenemos que obedecer como hijos, ¿verdad? Y eso no se nos puede salir de nuestra mente. En la actualidad la misma iglesia está fallando, ¿verdad? La misma iglesia que está haciendo, pues ahora los pastores están siendo en la iglesia muy laxos, permitiendo muchas cosas. La diversidad de géneros se está metiendo a la iglesia, ¿no? Y puede decir, oye, es que entonces estás mal porque Dios es amor, sí. Y Dios es amor, y sin el amor no podríamos convivir todos nosotros. Pero una cosa es el amor de Dios y otra es consentir el pecado. Y otra es consentir el pecado de los hijos. Y otra es consentir lo que está escrito, tergiversarlo. Eso se llama herejía. Cambiar lo que dice la palabra por lo que a mí me conviene ahora. Si yo quisiera tener esto lleno de todos, pues les voy a hablar siempre de las cosas buenas de Dios y les voy a hablar a la manera de cautivarlos, para convencerlos. Pero la palabra es la palabra. Y te tengo que decir lo que está bien, que dice la palabra que hay que hacer, y lo que está mal, que nosotros hacemos. Y lo voy a decir porque así está escrito. ¿Verdad? Entonces, esta relación con Dios tiene que ser cuidadosa. Tienes que cuidar tu relación con Dios. La relación con tus papás la cuidaste, ¿verdad? O sea, si quieres, ya cuando íbamos creciendo, íbamos teniendo nuestra personalidad. Si queríamos tener una relación bien con nuestros papás, pues era respetarlos. Aunque ya estuviera grande, no dejaba de ser mi papá, ¿verdad? Aunque mi papá hubiera hecho lo peor, era mi papá. Aunque mi mamá hubiera hecho lo peor, es mi mamá. Y yo, como mi mamá me decía, dice, el día que tú me pegues, ese día se te seca la mano. Pues yo no sé de dónde sacó eso mi mamá, pero literalmente eso sucede. Traes maldición a tu vida cuando no honras a tus padres. Yo no sé de dónde lo sacó, porque así no dice en la Biblia, pero la Biblia dice el cuarto mandamiento con promesa, primero con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Wow. Esta es la respuesta. Y lo mismo sucede nosotros con nuestra relación con Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas en tu relación? No me contestes. Tú personalmente, ¿cómo vamos con Dios? ¿Le estoy echando ganas a mi relación? ¿La estoy cuidando? ¿Estoy echándole ganas con Dios para que cada día me sienta mejor y sienta que voy caminando? Yo espero que tú te contestes y digas, sí, wow, ahí la llevo. No soy el mero, pero poco a poco voy avanzando. Autoevalúate. Eso es importante, ¿verdad? Delante del Señor. Y bueno, es importante que conozcamos todos estos principios, porque hoy quiero empezar por las cosas malas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando consideramos la relación con Dios muy superficial? O simple y sencillamente no me interesan más otras cosas que verdaderamente mi relación con Dios. Cuando eso sucede y pongo a Dios en segundo plano, empiezan a suceder cosas negativas en mi vida. Y le hablo a la gente que ya conocemos de Dios. La que no la conoce, pues
esa no sabe ni de qué le estaría hablando. Pero nosotros que ya tenemos un conocimiento de Dios y una relación personal con Dios, a veces, y de manera quizás involuntaria, porque el mundo es tan sutil que nos convence, y cuando nos damos cuenta ya estamos en otro canal y ponemos a Dios en segundo plano, ¿verdad? Entonces hay que tener esa delicadeza y ese cuidado de no salirnos ni un grado de desviación del camino del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso trae consecuencias. Cuando uno se da cuenta, ya no te saliste tantito de la pista, sino ya te fuiste hasta el otro sentido. ¿Y qué pasa si te vas al otro sentido? Los carros que vienen en el sentido contrario te van a chocar. O sea, vas a tener problemas en tu vida. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué si estoy en la iglesia las cosas me salen mal? ¿Por qué si le echo ganas me salen más mal? Entonces tengo que revisar mi relación con Dios. Algo estoy haciendo mal. Y es autoexaminarse, como David le decía al Señor de los Salmos: Señor, examina mi corazón, ve en qué te estoy fallando y dímelo para que yo pueda corregir. Entonces por eso es bien importante nuestra relación con el Señor. Muy importante no perder de vista ese camino, ¿verdad? Muy importante saber que tú estás subiendo una montaña y vas a llegar a la cima. La cima es la perfección, ahí donde está Jesucristo. Nunca la vamos a alcanzar aquí en la tierra, pero lo importante es que esa cima la vayas subiendo, ¿verdad? Y que no voltees atrás y que no digas, no, ya no voy a llegar, mejor me regreso, porque eso significa problemas para tu vida. ¿Por qué? Porque estás en las manos de un Dios vivo que ya no te va a soltar. Ya ese Dios vivo ya dijo, tú eres mi hijo y ya. Tú no te puedes regresar al mundo, y si te regresas al mundo, te va a poner el mundo una zarañada y una porreada, y vas a llegar todo sangrado y todo mal otra vez a los pies de Jesús como el hijo pródigo, porque el que es un hijo de Dios, cuando tú eres un hijo de Dios, aceptas a Jesús en tu corazón, ¿sabes qué sucede? El Espíritu Santo te sella en tu corazón. Pone un sello y pone ahí propiedad de Jesucristo, propiedad del Padre, propiedad del Espíritu Santo. Y ya no eres el mismo delante de nadie. Tú ya eres un hijo de Dios apartado. Aunque te vayas al mundo y te arrastres en el lodo, tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¡Wow! Y eso es algo que tú no puedes perder de vista aquí. Y te vas a ir al mundo y vas a llenarte de lo que sea, y algo te va a decir, no, estás mal. No, aquí tú ya no cabes. Aquí tú ya no perteneces. ¿Y quién es esa? El sello del Espíritu Santo que va a decir, ven, tú no eres de aquí. Pero tratemos de evitar eso. No voltees, cuando vayas a la montaña, no voltees hacia abajo. ¿Por qué? Quiero leerte ahí en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 2, a partir del capítulo 2, viene una historia del sacerdote Elí con sus hijos. En ese tiempo, que era el tiempo de la monarquía, tenían ya construido el templo, y el templo, ¿quién lo atendían? Los sacerdotes. El sumo sacerdote, que era el principal, digamos el encargado del templo, y habían otros sacerdotes de menor jerarquía y que atendían ahí las ofrendas del pueblo, atendían los sacrificios, y ellos atendían el templo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este sacerdote? Cuando sus hijos crecieron, se convirtieron en sacerdotes. ¿Pero qué crees? A los hijos no les interesó la vida con Dios. A los hijos se les hizo fácil pecar. ¿Por qué? Porque nunca hubo una disciplina de sus papás. Nunca hubo una disciplina por parte de su papá, el sacerdote Elí, ni de su mamá, ¿verdad? No hubo una disciplina. Ellos nacieron en la casa de Dios, nacieron ahí en pesebre del templo de Dios, como muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Que nacen siendo cristianos, y cuando crecen se descarrilan el camino. Antes había un dicho que decía, hijo de pastor, lo peor. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿verdad? Qué terrible que los hijos de la casa pastoral fueran de lo peor. Pues estas no eran las excepciones, así eran los chavos, los hijos que tenían. Y era algo tremendo. Ahorita vamos a ver qué hacían. Pero todo eso trae consecuencias.
Cuando tú conoces a Dios y pisoteas lo que sabes que es bueno y lo pisoteas, trae consecuencias negativas. Cuando tú conoces de la palabra de Dios y a tus hijos les enseñas y tus hijos crecen y a tus hijos en vez de enseñarles la palabra de Dios, tú sabiendo de Dios, los dejas que hagan y deshagan, ¡wow! Peligro, peligro. Hay papás que dicen, no, pues que prueben del mundo para que sepan lo que es el mundo y para que sepan las cosas de Dios. Pues déjame decirte que estás perdiendo a tus hijos. Bueno, y lo he visto en muchas familias y familias cercanas, familia de nosotros, lo he visto. En donde, no, pues déjalas que vayan y que prueben, a ver qué tal. Pues sí, ya están, ya no quieren nada con Dios, les gusta el mundo, les gusta inclinar el codo, les gusta la pachanga, pero de Dios no quieren saber nada. Y los papás entonces, oye, pero ¿cómo? Pues tú me lo enseñaste, ¿no? ¿Con qué cara le puedes reclamar a un hijo lo que tú le permitiste? Esto es muy delicado. Entonces, por eso dice la palabra, instruye a tu niño desde pequeño para que cuando fuere grande no se aparte. Eso quiere decir instruirlo, enséñale la palabra, pero también al ejemplo. Porque a lo mejor yo le puedo enseñar a mi hijo, pero pues si mi hijo me ve como soy, pues tampoco va a querer, ¿no? Y así era algo parecido a lo que sucedió aquí con el sacerdote Elí y sus hijos. Voy a leer a partir del verso 29, dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29. Dice el Señor, le dice Dios al sacerdote, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjate, el que pone primero a sus hijos, el que dice, no, es que no me toca. El pastor dice, oye, tu hijo está remando, ni se meta con el pastor. No, ahí sí déjamelo. Conmigo dígame lo que quiera, pero a mi hijo no me lo toque. Ok. Dice aquí, has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estos muchachitos, cuando llegaban las ofrendas del pueblo, ¿qué crees que hacían? Tomaban a mano los hijos. Y dice la palabra que lo primero, la primicia, era para Dios, para la obra de Dios. Y estos muchachos, no, ¿cómo que para Dios? No, vénganos a tu reino y lo que quede para Dios. Así eran estos chicos, ¿no? No, oye papá, no, yo tengo que estar bien, todo para acá. ¿Y qué crees que decía el papá? Ándale, hijito, agárrale, no pasa nada. Así era la situación, ¿verdad? Y pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Pensamos que no pasa nada. Recuerdo que en una iglesia donde servíamos, pusieron a una hermanita, los pastores, pusieron una hermanita que controlara las ofrendas. Y desde que pusieron a la hermanita para controlar las ofrendas, si entraba una cantidad así, a partir de que entró la hermanita ya entraba así. ¿Y ahora qué está pasando, no? Bueno, pues la hermanita, primero sus necesidades y ya después las de la iglesia. Y aparentemente no pasa nada, ¿no? Te dije, honrar es un privilegio. Los que sirven en la casa de Dios, los que son los sacerdotes, o los que somos sacerdotes, servimos en la casa de Dios, el que pongas una silla, el que nos ayuden ustedes en el momento de que recojamos y todo eso es un privilegio, porque no se lo estás haciendo al pastor, no se lo estás haciendo a nadie, se lo estás haciendo a Dios. El servicio se lo haces a Dios. Cuando tú ofrendas, la ofrenda es para Dios. El uso a lo mejor es para la iglesia, para lo que sea, pero tu corazón es dárselo a Dios. Amén. Y estás honrando ahí, es un tipo de honra para Dios. Gloria a Dios. Entonces cuando tú dices, no, pues mejor esto era para el Señor, pero pues no, mejor me voy allá a mi viaje a Huastepec y para el Señor, pues no, ya no alcanzó. Estás quitando honra a Dios. Y no te va a pasar nada, Pues eso, créeme que no te va a caer un rayo, no va a pasar nada. Pero un día todo eso va a salir. O un día va a generar resultados. ¿Qué le pasó a este hombre? Dice aquí, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios le había prometido a ese sacerdote, mira, vas a ser el encargado de este templo
y no te va a faltar nada como sacerdote. Y vas a vivir tu generación, la generación de tus hijos y la generación de los hijos de tus hijos. O sea, Dios le estaba prometiendo el servicio del sacerdocio prácticamente a todas sus generaciones seguideras. Pero dice el Señor, yo había prometido eso, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Tu relación es con un Dios vivo. Tú dices, no me ve Dios. No, sí, es un Dios vivo. Todo lo que estás haciendo está al escrutinio de Dios. Dios te está viendo. Dios ve tu corazón. Cuando tú das algo de buena gana o de mala gana, Dios sabe a quién se lo estás dando. Wow, aquí está escrito, honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Wow. ¿Sabes qué pasó? Dios mandó a muerte a sus hijos, y Dios mandó muerte a este sacerdote. Y nunca hubo prosperidad en su casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pisoteó lo que Dios le había puesto en sus manos para que con eso honrara a Dios. Entonces es muy delicado cuando tú sabes la verdad y cuando la verdad la quieres guardar, o cuando la verdad la menosprecias y la guardas en una cajita delante de Dios. ¿Verdad? Y no te estoy diciendo, no tienes que ser un santo y entrega todo lo que tienes. No, eso es personal. Las entregas son personales. ¿Verdad? Dios te va a pedir algo a ti personalmente y eso es lo que tú tienes que darle a Dios. Yo no te voy a decir que entregues a Dios o que no le entregues. No, eso es tu relación personal con Dios. Sé que estás en manos de un Dios vivo y sé que Él te va a pedir algo. ¿Por qué crees que estoy yo aquí? ¿Por qué? Pues porque Dios me lo pidió. De gana mía, de mi carne, pues ahorita estuviera, no sé, disfrutando unas buenas vacaciones, viendo en qué invertir. Dios me ha bendecido económicamente, podría decir, voy a poner un negocio, me voy los domingos a abrir mi negocio. Pero sin embargo, Dios me dijo, no, usted me obedece, y usted me sirve. Wow. Y lo hago con mucho gusto, porque sé que esto es lo que llena, sé que esto es la verdadera vida, sé que esta es la esencia de vivir en la tierra. Wow. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios, y Dios me bendice en mi corazón, y no necesito nada. Simple y sencillamente, cuando yo estoy aquí, cuando yo estoy compartiendo, a mí Dios me está llenando también. Wow. Y eso no tiene precio. ¿Entiendes? Eso no tiene precio. Que la familia me invitó, que no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con Dios. Y primero para mí es cumplirle al Señor. Amén. ¿Y qué pasó con esta persona? Tenía todo. Dios le había dado todo. Le había puesto en sus manos todo. Y no lo supo valorar. No lo supo valorar. Dice aquí en Hebreos 10, 26 al 32. Voy a leer algunos, me voy a brincar. Dice Hebreos 10, Hebreos, el libro del Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 26 a 32. Amén. Y dice el 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si ya te hablaron de Dios, ya te dicen, Dios te perdona, pero tú te tienes que arrepentir de corazón y tienes que echarle ganas a tu vida para que el Espíritu Santo vaya cambiando tu corazón. Pero la gente que ya de plano se le dijo y no quiere entender, dice, ya no hay nada que hacer por ellos. Ya se les dijo todo, ya no hay nada que hacer por ellos. Por eso yo entiendo ahora, ¿sabes qué es lo que separa realmente al hombre de Dios? Son dos cosas. La soberbia, ¿verdad? Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. No los quiere cerca de Él, ¿verdad? Y cuando una persona tú le hablas de Dios y le dices, mira, Dios te puede cambiar, acéptalo, Él puede entrar a tu corazón. Y uno dice, no, es que eso, a mí me han dicho, eso a mí no me funciona.
No, yo creo que Dios es una energía. Así me dijo un joven hace 15 días, Dios es una energía. O cosas así raras. Cuando tú recibes esas respuestas, lo único que está pasando es que la gente te muestra su soberbia. Que no creen en Dios, ¿por qué? Porque se ponen al nivel de Dios. Cuando nosotros nos ponemos al nivel de Dios, estamos haciendo a un Dios chiquito, lo estamos limitando. Estamos generando nuestra versión de Dios. Yo no creo en Dios porque pues, es un Dios a mi nivel. Obviamente, pues, yo no tengo ninguna capacidad extraordinaria. Y eso se llama soberbia. Ponerme en el mismo tamaño que Dios. Y por eso la gente no quiere creer en Dios. Es soberbia. ¿Por qué Satanás se rebeló? Por soberbio, compararse a Dios. Por eso dice humildad. Necesito a Dios, porque reconozco que Él es Dios y que yo estoy así. Y ese es el principio de nosotros, ese es el principio de la humildad. Pero cuando yo me pongo igual así, estoy pecando de soberbia y nunca voy a creer en Dios. ¿Qué le dice Job a Dios? Empieza Job muy bien, dice, no, yo creo en el Señor y todo, pero llega un momento en que duda, ¿verdad? Y le dice el Señor, a ver Job, a ver, tranquilito, ya te me estás saliendo del huacal. A ver Job, dime, ¿en dónde estabas tú cuando yo estaba midiendo la tierra? Dice, cuando agarré un cordel y estaba como ingeniero, agarré un cordel y estaba midiendo la tierra, la estaba formando. ¿Dónde estabas tú cuando hice los montes y collados? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú para cuestionar al Dios de dioses y al Señor de señores si no eres nadie? ¿Verdad? Y cuando Job reconoce eso, Dios quita esa prueba que tenía encima. ¿Verdad? Entonces, primera cosa que nos separa de Dios, la soberbia. Segunda cosa que nos separa de Dios es la incredulidad. No creer en Dios. ¿Por qué no creo en Dios? Porque el mundo me convence de todo lo demás, menos de creer en Dios. El mundo se encarga de algo que se llama matar la fe. Es decir, la incredulidad es todo lo contrario de la fe. Creemos en Dios por fe porque no le podemos ver, pero sí le podemos sentir. Entonces, tu fe tiene que estar cimentada en Cristo para que no seas incrédulo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús sobre la tierra? Cantidad de veces. Pero a muchos de ellos les decía, ¿crees que te puedo sanar? ¿Y qué decía la gente? Sí. ¿Y qué le decía a Jesús? Tu fe te ha sanado. ¡Wow! Entonces, ¿con qué matamos la incredulidad? Con la fe en el Hijo de Dios. ¡Wow! Y eso me va a acercar a Dios para que mi relación personal con Él sea viva. Y entonces yo pueda honrarlo. Tú no puedes honrar a Dios si no crees en Dios. Tú no puedes honrar a Dios si eres soberbio. Tú no puedes decirle a una persona, hijo, oye, tú eres una persona que mis respetos. Y la verdad que sí sabes más que yo. Pero cuando entra la soberbia, tú no le puedes decir eso a la persona. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué vas a saber más que yo? No, ni lo saludas, ¿no? Ya hasta te cae gordo. Porque sabes que él sabe más que tú, pero tu soberbia no te deja decir la verdad. Y la palabra dice, honor a quien honor merece. Aquí en la tierra, ahí está escrito. Entonces, si yo puedo acercarme a Dios con humildad y con mi fe bien puesta, yo lo voy a poder honrar. ¡Wow! Es honrar. ¿Y qué es honrar a Dios? ¿Cómo honro a Dios? Te lo voy a explicar de dos maneras. Honrar a Dios es lo mismo que temer a Dios. Dice, y lo vamos a leer y lo voy a explicar. Proverbios capítulo 1, versos 7 a 9. Dice así la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchos creen que el temor es miedo, a tenerle miedo a Dios. Como muchos papás les teníamos miedo porque los iban a zumbar si hacíamos una travesura. Teníamos primero que Proverbios capítulo 1, versos 7 y 9. ¿Verdad? Entonces,
El tenerle miedo es eso, ¿no? No lo hago porque voy a recibir un castigo. O lo tengo que hacer bien porque voy a recibir un castigo. Pero aquí la palabra temor la puedes cambiar por honra a Dios. El principio de honrar, de respetar, de darle la gloria a Dios, de darle el honor a Dios, es el principio de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más honre a Dios, yo voy a descubrir la sabiduría que viene de Él. Y la sabiduría se va a posar en mí. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento de Dios aplicado a mi vida. ¡Wow! Y si yo tengo el conocimiento de Dios, soy sabio en el Señor, y entonces voy a aplicarlo en mi vida. ¿Y qué crees? Que las cosas van a fluir. ¡Wow! Porque ¿qué dice el Señor? Que sus pensamientos de Él son pensamientos de bien para nosotros. Y las cosas que Él nos da, la voluntad de Dios como es, buena, agradable y perfecta en nosotros. ¡Wow! Las cosas tienen que cambiar, tienen que salir diferentes. A lo mejor van a salir bien, a lo mejor van a salir mal, pero es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¡Wow! Y como tal yo lo tengo que recibir. Si soy sabio, un sabio va a saber controlar cuando venga una situación difícil, y la vas a saber discernir, y la vas a saber controlar, y la vas a saber llevar a buen puerto. Pero una persona insensata, ¿qué va a pasar cuando venga una situación difícil? Se va a poner a patear a todo el mundo, va a echarle la culpa al vecino, va a echarle la culpa a su esposa, va a decir, no, es que esto me pasó porque todos me tienen envidia, ¿sí me explico? Entonces es un insensato, pero un hombre sabio, las cosas difíciles las puede manejar porque tiene la sabiduría de Dios. Y siguiendo la lectura dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y esto es para los hijos de hoy. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¡Wow! Aleluya. ¿Qué tienen que hacer los hijos? La instrucción, escuchar la instrucción del padre y la dirección de la madre. Y aquí me voy a detener, voy a hacer un énfasis. ¿Cómo funciona la educación de los hijos en casa? Porque dice, ¿qué le toca al papá y qué le toca a la mamá? Dice, no, pues todo se lo dejan a la mamá. Pareciera, pero te voy a explicar bíblicamente y aquí está escrito. Oye, hijo mío, que la instrucción del padre. ¿Quién da la doctrina en la casa? ¿Quién da la forma en que se tiene que gobernar la casa? ¿Quién dice cómo tiene que ser el hogar en la casa? El papá. Y si el papá es un hijo de Dios, es el sacerdote de la casa, va a instruir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y si yo como padre de familia, ¿qué tengo que hacer en mi casa? Pues vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué dice. Y sobre eso nos vamos a guiar, ¿verdad? Y vamos a hacer devocionales, y vamos a leer la Biblia, y vamos a hacer una santa cena, todo lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué dice después? Eso hace el papá. Pero ¿qué dice después? Y no desprecies la dirección de tu mamá. El papá pone la doctrina, pero quien la implanta, quien la enseña realmente quién debe ser, la mamá. Fíjate. Y así funciona desde los tiempos patriarcales, desde los tiempos de Jacob, de Isaac y de Abraham. Quien enseña, quien pone la doctrina es el papá, cómo se van a hacer las cosas, y quien se encarga de la enseñanza es la mamá. Las mamás son las maestras, ¿verdad? Así es, ¿verdad? O sea, el papá dice, esto se hace así, y la mamá está ahí con el hijo, ya te dijo tu papá, hay que hacerlo así, y ahí está el cuidado. Y así es como funciona bíblicamente, ¿verdad? Y esto lo comento porque si realmente los papás de hoy leyeran y vieran que es así, pues se arreglarían muchos problemas en casa, ¿verdad? Entonces, la honra es, como dijimos, el temor es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Que es el temor a Dios o la honra a Dios. Es el principio de la sabiduría. Saber honrar a Dios es eso. Que yo sea sabio, ¿para qué? Para que pueda hacer las cosas bien delante de Dios y delante de los hombres. Eso es honra, ¿verdad? ¿Y qué es honra también? Honra es un paso adelante de la obediencia. Fíjate bien esto, honrar es un paso adelante de la obediencia. ¿Qué tengo que hacer yo como hijo? Pues obedecer. O sea, si mi papá me dice algo, mi mamá, pues yo tengo que ser obediente. En el trabajo, ¿a quién tengo que obedecer? Pues a mis jefes, ¿verdad?
¿Por qué? Pues estoy bajo su autoridad. En el lugar de donde estés, que estés bajo una autoridad, tú tienes que obedecer. Cuando manejamos, estamos bajo la autoridad de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestra cabal y competitiva policía. Estamos a su autoridad. Si nos pasamos un alto, nos pueden parar. Estamos bajo esa autoridad. ¿Y qué tenemos que obedecer? Las leyes de tránsito. Entonces siempre vamos a estar bajo una autoridad. Eso es obediencia. Yo obedezco a Dios y qué bueno, estoy siguiendo los preceptos. Pero ¿sabes algo? La honra es más allá de la obediencia. Es hacer algo más por Dios. Es ir un paso adelante. Dios nos llamó a ser verdaderos triunfadores. Dice que somos más que vencedores. O sea, no solo has ganado el primer lugar con Dios, sino has ido más allá. Eres un vencedor que tiene un valor más de lo normal. Dios nos llamó a ser súper especiales. Tú eres un hijo de Dios súper especial para Dios. Y eso te llama a hacer cosas más que las que puedes hacer tú con tus propias fuerzas. Por tanto, si Dios te bendice abundantemente, si Dios te da cosas sobrenaturales, si Dios te ha sanado sobrenaturalmente, tú tienes que echarle ganas para darle a Dios lo que más puedas de ti. Y eso es una forma de honrar a Dios. Y te voy a mostrar un caso del rey David. ¿Sabes que el rey David fue de lo peor? El rey David cometió adulterio, mandó matar a personas, o sea, fue homicida, cometió adulterio, tuvo problemas con todos sus hijos. O sea, David fue de lo peor. Imagínate que te dijeran, no, pues el rey David aquí está y acaba de mandar matar ahí a una cuadrilla del ejército contrario. Ah, caray, pues como que no está bien, ¿no? Imagínate que ahorita dijeran, nuestras candidatas, esta es asesina y la otra es adúltera, ¿tú confiarías en ellos? Pues no. Pues así era el rey David, fíjate. Y Dios tuvo confianza en él. ¿Pero por qué tuvo confianza en él? Porque el rey David tuvo algo especial. Él supo honrar a Dios. Él hizo más de lo que cualquier hombre pudiera haber hecho para honrar a Dios. Como te dije, primero, humildad, reconocer sus errores, quitarse esa soberbia y, segundo lugar, creerle a Dios, que Dios lo había puesto como rey. Tener fe en el Dios de dioses, en el Dios verdadero, ¿verdad? Era tanta su fe que David le prometió algo al Señor que fue más allá para honrarlo. Y lo vamos a leer. Dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos al segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que hizo David. Capítulo 7, verso 2. Capítulo 2, verso 7, perdón. Capítulo 2, verso 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, Dios ya lo había bendecido grandemente, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Le dice: mira, ya tengo un palacio, ya vivo súper bien, Dios me ha bendecido, pero el arca de la alianza, el mueble más importante de Dios, que era ese arca de la alianza, dice, está entre cortinas, está ahí en un cuartito guardada. Y dice, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David le dice: oye, yo quiero hacer algo, no puede ser que yo viva súper bien y la casa de Dios está ahí abandonada. En mi corazón hay algo que yo tengo que hacer por eso. Y dice después en el verso 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel al quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, fíjate,
Dios le da palabra al profeta Natán y le dice, pues desde que salimos de Egipto, pues esa arca que representa mi presencia, pues ha estado ahí en tiendas, en el tabernáculo, pero yo no le he mandado a hacer a nadie una casa, un templo, ¿verdad? Y dice, ahora pues dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios ya había bendecido a David tremendamente. Y algo bien importante que hizo David es que no se olvidó de esa bendición. Muchas veces cuando Dios bendice a la gente, se desaparece la gente, se va, ¿verdad? Se olvida de Dios, pero David dijo, no, yo quiero hacer algo más por ti. Tú me has bendecido grandemente, me has perdonado, me has hecho rey, me has dado todo lo que un rey pueda anhelar y más que los reyes de la tierra. Yo quiero construirte un templo, ¿verdad? Y le dice el Señor, sí, ciertamente yo te he bendecido, ¿verdad? Y dice, además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tú quieres honrar a Dios, y esto es algo bien importante, tú estás generando un pacto con Él. Cuando tú honras a Dios, le estás diciendo a Dios, voy a hacer un pacto contigo, Señor. Estoy haciendo un pacto contigo, en donde yo te voy a honrar, pero dice el Señor, pero yo también te voy a seguir bendiciendo. Y te voy a seguir bendiciendo de una manera sobrenatural. Y mi bendición no tiene principio ni fin. Mi bendición va a ser eterna, permanecerá en ti, en todas tus generaciones. ¡Wow! Ese es el gran precio de honrar a Dios. Que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural que ni tú te imaginas de qué tamaño ni de qué manera va a ser esa gran bendición. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tu corazón se ha inclinado a honrar a Dios. ¡Wow! Dice, y ve la manera en que lo va a bendecir. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¡Wow! Y sabes que toda la monarquía después del rey David, hasta el último rey de Israel, fueron descendientes del rey David. Y el último rey que hubo de Israel fue Jesucristo. Él es el hijo de David, él descendía de la tribu de David. Por eso él es descendiente de David, para que se cumpliera la promesa que le había dicho. Desde ti hasta el final solo va a haber descendientes de tu linaje. ¡Wow! Cuando tú honras a Dios, va a haber recompensa. Por eso les decía hace 8 días, siembran el reino de los cielos. Esa es una manera de honrar a Dios. Y Dios no se va a quedar nunca con nada. Dios te va a sorprender cuando tú le honras. Pero no esperes esa honra. David no lo hizo para que Dios lo honrara. David lo hizo porque él decía, yo te quiero honrar, yo quiero dar más para ti. David sabía que él era el Dios que merece ser honrado, no necesita, solamente merece ser honrado. Y es lo que David hizo. ¿Por qué? Porque él es nuestro creador y él simple y sencillamente lo tiene que recibir, ¿verdad? Y eso tú y yo lo tenemos que crear. Y otra de las maneras de honrar a Dios, con tu vida, con tu servicio, con tu anhelo de estar con Él, de hacer cosas diferentes para Él, es honrar a los hombres, ¿verdad? O sea, no solo es honrar a Dios, sí, en el servicio en tu vida, pero también tienes que mostrar esa honra a los hombres. ¿Y de qué manera hay que mostrar esa honra a los hombres? Dice aquí la palabra de Dios, y lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso 41 y 42. En el sermón del monte que leí también hace 8 días, en ese mismo sermón el Señor Jesucristo
Mateo 5, 41 y 42 dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que quiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, por 1 kilómetro, dice, no se la lleves 1, llévasela 2. Al que te pida, dale, al que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. ¿Qué quiere decir el Señor? Tú eres especial. Tú tienes que dar el doble siempre en donde estés. Tú tienes que ser doblemente servicial, porque eres hijo de un Dios. Pero dice, al que te lo pide, al que no te lo pide, no se lo hagas nunca, porque no te lo va a agradecer. Y ser listos también. Dice, al que te lo pida, dale el doble. Wow. Sé doblemente eficaz en todo lo que vas a hacer. Tienes que brillar, por eso eres la luz del mundo, por eso eres la sal de esta tierra, porque tenemos que hacer las cosas al doble, ¿verdad? Ser doblemente mejor que los demás delante de los hombres. Y entonces la gente va a decir, tú eres especial, tú tienes algo especial, tú eres un hijo de Dios, porque haces las cosas diferente a todos los demás. Cuando tú vas a un lugar y recibes el servicio, simple y sencillamente de un restaurante, y llega ahí la mesera o el mesero, y con la manera en que te sirva, tú sabes cómo está esa persona. Hay quien te sirve de buena gana, hay quien te sirve de mala gana, y hay quien te sirve de manera especial. ¡Wow! Y esos que te sirven de manera especial, algo deben de ser. A lo mejor son hijos de Dios, ¿no? Porque los que somos hijos de Dios honramos a los demás, a las demás personas, ¿verdad? En el caso de David, como te dije, tenía un corazón de esa manera. Y ve la manera, David, el rey Saúl, antes de que David fuera rey, existía el rey Saúl. Y el rey Saúl, por envidia, por celos, quería matar a David porque sabía que David iba a ser rey de Israel. Y tuvo 2 oportunidades David para matar al rey Saúl. Y sabes, esas dos oportunidades, David honró a Saúl. ¿Cómo? Perdonándole la vida. Y tú lo vas a poder leer ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24 y 25. Ahí vas a ver cómo David 2 veces le perdona la vida al rey Saúl. Una de ellas, y suena hasta medio chistoso, pero la primera de ellas dice que David estaba escondido en las montañas. Y el rey Saúl lo iba persiguiendo con 3,000 hombres. Y se escondió en una peña ahí. Ahí vino el rey Saúl y se alcanzaron a esconder. Y dice que el rey Saúl andaba ahí y le dieron ganas. Lo agarraron como el tigre de Santa Cruz. Le dieron ganas de ir al baño. Estaba vaciando el vientre. Exactamente. El rey Saúl tenía esa necesidad. Y dice, pues, ¿por dónde? Aquí, que nadie me vea. Y se mete a esa peña. ¿Y sabes quién estaba en esa peña? David con sus hombres. Y le dicen sus hombres, mira, te lo puso Dios. Lo estás agarrando, pero en la forma más vulnerable que lo puedas haber agarrado. Ahí está, córtale la cabeza. Y dice David, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Y honra la vida del rey. Y lo único que le corta, dice que le alcanza a cortar un pedazo de su manto, de su capa, luego se la muestra a Saúl y dice, mira rey, Dios te puso en mis manos y te perdoné la vida. Pero aún por haberle cortado ese pedazo, dice que le pesó en su corazón. Dice que se sintió triste porque tocó la investidura del rey. Y eso es honrar a quien está en autoridad sobre ti, aún te haga la vida de cuadritos. Saúl iba a matar a David, mas aún David tuvo tanto respeto por la vida de Saúl que se la perdonó. Y después hubo una segunda oportunidad y le volvió a perdonar la vida. Honró a Saúl 2 veces, perdonándole la vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Honrar a los hombres que están sobre autoridad sobre de mí. Porque el que te va a bendecir fue Dios. Después de esto, Saúl muere en una batalla y Dios permite que David sea rey. ¿Pero por qué? Porque David supo honrar a la autoridad que tenía y supo honrar también a Dios. Y quiero terminar con esto. Fíjate,
la importancia de honrar. Yo lo vi, tuve la oportunidad de esta semana, viajé a Mérida, bomba, lindo, hermoso, muy bonito. Y llegué ahí a un colegio, me recibió un colegio muy grande, me recibió la rectora del colegio desde que llegué ahí al aeropuerto, y digo, voy seguido a revisar los colegios, pero en ningún lugar me habían tratado como me trataron en este. La verdad que me dieron llamémoslo un trato VIP, un trato preferencial, un trato, en nuestro lenguaje, un trato de hijo de Dios. Me trataron como un verdadero hijo de Dios. Me sorprendí mucho del trato. Y eso no es lo importante. O sea, realmente yo me sentí muy bendecido por todo lo que me dieron ahí. Nunca me habían tratado así. Pero como siempre yo les he dicho, nosotros vivimos en un ambiente espiritual. Y yo platicando con la rectora, me platicó la historia de la universidad. Fue una universidad, es una universidad muy importante, y bueno, tiene desde maternal hasta universidad. Pero es una universidad que nació por la iniciativa de un sacerdote católico y una persona laica. Ellos fueron construyendo esa universidad y creció tanto con la ayuda de la gente de ahí, de la comunidad y de mucha gente que empezó a participar. Tiene 30 años la universidad, pero al cabo de hace como unos 7, 10 años empezó a haber conflictos, empezó a haber malos manejos y decidieron vender la universidad. Pero la universidad estaba muy arraigada en la cuestión religiosa y muy arraigada ahí en la comunidad de los yucatecos. Mucho prestigio en la universidad y todo, y hay ese rompimiento. Y deciden vender la universidad, la venden al grupo de donde yo trabajo actualmente. Pero eso no es el meollo del asunto. El meollo es que esta rectora tiene ahí alrededor de 15 años y conoció la administración pasada y ahora está en la nueva administración. Pero ella era una persona, se puede decir, X en el mapa de todo este rollo. Ella no participó, no era dueña, simple y sencillamente fue una espectadora y vivió todo este proceso. Pensó que la universidad se iba a destruir, que ya no iba a tener futuro, y cuando ya la compra este grupo, me dice, simple y sencillamente llegó el dueño con otra persona y me mandaron llamar y me dijeron, tú vas a ser la nueva rectora. Ah, caray, ¿yo? Sí, tú vas a ser la nueva rectora. Y ya le explicaron, oye, pero es que yo no sé nada de esto, yo estaba en el área académica, yo era una maestra feliz de la vida ahí dando mis clases y se acabó, ¿no? Tú vas a ser la nueva rectora, no te preocupes, te vamos a capacitar. Y ya tiene ella ahí 7 años siendo la rectora de toda la universidad. Y ese es el medio del asunto. Cuando ella me dijo eso, yo entendí que ella había sabido honrar, porque a mí no me conocía, o sea, no tenía por qué, me podía haber tratado como a las escuelas donde he ido, un trato normal y punto, se acabó, pero me honró, hizo algo que nadie había hecho, y dije, caray, me mostró que ella en su vida ha sido así, y que ha sabido honrar a sus autoridades, y que el que la hayan puesto en ese lugar de eminencia, ahora como la rectora general de toda la universidad, tenía un sustento. Ella, no quiero hablar de religiones, pero yo creo que en su convicción personal es una hija de Dios, porque me hizo notar eso, y ha sabido, yo creo que ha sabido honrar a Dios y ha sabido honrar a sus autoridades. Y como te dije, la honra trae bendición. Y esa fue su bendición.
Ahora ella, sin haber hecho algo por sí misma, Dios la honró y la puso en ese lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí entendí cómo es la honra de Dios. Entonces, aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a darle a Dios y a los hombres la honra. ¿Y qué es eso? Hacer algo más de lo que espera tanto Dios de ti y de lo que espera la gente de ti, de manera que tú los puedas bendecir, porque las manos de Dios no se van a detener para que tú recibas la bendición que nunca te has imaginado en tu corazón. Así es que aprendamos ese principio de honrar a Dios. Honrarlo en tu casa, honrarlo con tu cónyuge, honrarlo con tus hijos, honrarlo con tus vecinos, honrarlo en tu trabajo. Y no me refiero a que andes platicando. Yo no hablé de Dios con esta mujer, pero hablamos de todo lo que había pasado. Hablamos de cosas concretas. Y no necesito estar hablando de Dios y decir que te vean como un religioso. Hay que hablar de las cosas que Dios hace en tu vida y ahí te vas a dar cuenta que tiene una relación con Dios. Así es que yo quiero que en tu corazón te lleves esto. Que la mejor parte que puedes hacer es estar cerca de Dios y tratar de honrarlo, de ponerlo en primer lugar. Y muchas veces también el primer lugar es tomar esa decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón y de decir, voy contigo, Señor. Sabes que siempre que yo hago la oración de fe y que la digo, que la recito si quieres, yo la tomo igual como un nuevo pacto mío con Dios, lo renuevo. Y no quiere decir que esté acepte a Jesús en mi corazón, sino simple y sencillamente estoy renovando mi pacto con el Señor. Así es que hoy yo quiero que si tú tienes esa necesidad de decir, a lo mejor no he hecho las cosas bien con el Señor, pero hoy quiero renovar mi pacto con Dios. Hoy quiero caminar con Dios de una manera diferente. Quiero entregarle mi vida, quiero ser humilde con el Señor. No importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que hayas fallado, eso es historia. Y Dios no te permite, Dios no quiere que vivas en el pasado, Dios quiere que vivas en el presente para proyectar tu futuro. Amén. Entonces, yo quiero que si tú tienes ese anhelo y dices, yo quiero eso, Señor, yo quiero eso para mi vida, yo quiero cambiar mi vida. Si quieres, ponte de pie y juntos vamos a decirle, y yo soy el número